Y es como siempre también yo les digo, no sientan que están estancados, porque va a llegar un momento en el que puede que lo piensen porque no van a avanzar, pero tengan en cuenta que están en un país diferente, están hablando otro idioma, no importa que tengan un acento, lo están logrando, están agregando valor a su carrera o están teniendo ese valor en una carrera. Entonces siéntanse orgullosos. Obviamente van a haber altas y bajas, así es la vida, no todo es de color de rosa, pero sigan adelante, no dejen que eso los tumbe. Bienvenidos a otro episodio de Vivir Afuera, donde los aromas del vino se entrelazan con historias de migración. Soy Andrew Carvajal, un abogado canadiense de migración y un aficionado a los vinos. Mi pasión es ayudar a la gente a hacer de Canadá su hogar. Y soy un aficionado a la degustación de vinos. Hay varias similitudes entre ser un excelente profesional migratorio y la preparación del vino. La cosecha de un buen vino toma años de planeación. Uno no migra de un día para otro. Es una decisión importante que tiene un impacto drástico en la vida de una persona y de su familia. La clave está en los detalles, la experiencia y la calidad del proceso. De esto se trata este podcast, de brindar información valiosa sobre la migración, presentar consejos y puntos de vista variados y honestos de gente con distintas experiencias. Y al mismo tiempo, divertirnos un poco, tomarnos una copa de vino juntos, aprender cosas nuevas sobre la migración, el mundo del vino y el reto que es migrar por fuera del país. Bienvenidos a nuestro podcast Vivir Afuera. Y hoy compartiremos un diálogo sobre lo que es la diversidad, la autenticidad y migrar como miembro de la comunidad LGTBIQ+. Con nosotros hoy está Adolfo Moreno, un mexicano de nacimiento, migrante por decisión y además de ser un maestro de las buenas historias, nos va a hablar un poco de su vida, de su trabajo y lo que fue migrar a Canadá. Adolfo, un placer como siempre hablar contigo y un placer tenerte hoy acá en Vivir Afuera. Andrew, es un placer el estar aquí, la verdad, qué chévere. Me siento como wow. Bueno, tú puede ser que ya conozcas un poco la dinámica de este podcast. Acá hablamos de migración, pero también de vino. Entonces, al principio quiero contarte un poco del vino que escogí hoy. Y me fui por uno de mis favoritos. Es un vino que conozco ya hace varios años. Se consigue mucho más fácil acá en Colombia. Siempre me gusta mostrar vinos que podamos conseguir acá en Colombia. Y es un vino espumoso. Ya puedes ver eso en la copa, pero no es el típico espumoso, no es un champán, no es un vino blanco, es un vino tinto espumoso, ¿verdad? Es un Lambrusco, Piccini es la casa, es un vino italiano de la región de la Toscana. Y sí, es un vino dulce. No sé si te gustan los vinos dulces. Me encantan. Perfecto. Y es un país, es un vino que se consigue mucho en Colombia. Yo creo que en Latinoamérica hay un paladar muy dulce de las personas. Existe ese gusto. Es muy fácil de conseguir, muy económico. Y pensé, bueno, me voy a ver con Adolfo, celebremos con un espumoso. Y bueno, eso es lo que tenemos hoy. Sí, arranquemos gracias. En la cata, en la parte de la vista. ¿Qué vemos en el vino? Entonces, si quieres, lo puedes tomar, puedes mirarlo con la servilleta. Cuéntame un poco de qué ves en la copa, cuéntame un poco de los colores. Pues mira, no soy experto, pero ya te cuento. Pues los colores yo veo como un color uvado. Ay, no sé si existe esa palabra. Pero como, pues sí, rojo. Oscuro, ¿verdad? Oscuro, sí. Que obviamente vemos que tiene las burbujas, es espumante y un espumante bien oscuro, tirando como a morado, ¿verdad? Sí, sí, como rubí, ¿no? Sí, rubí, mucha intensidad, ese es exactamente un rubí, mucha intensidad. Y bueno, si quieres pasemos a este normalmente no lo giramos en la copa, normalmente como haríamos con otros vinos. La razón es más que todo por las burbujas, ¿verdad? No queremos que se disipen las burbujas. Entonces, normalmente los espumantes no los giramos como giramos otros vinos, pero cuéntame un poco qué sientes en la nariz. ¿Alguna fruta en específico? A mí me huele como a fresa, como frutos rojos. Sí, exacto. Sí. Yo diría frutos rojos, fresa, cereza, muy fuerte y muy afrutado, como habíamos dicho antes. De pronto también puede ser un poco de frutos negros como moras y ciruelas, pero yo diría que principalmente de pronto los frutos rojos. Y bueno, pasemos a la mejor parte, saborearlo. Y salud. Salud, gracias. ¿Cómo dicen en México para la salud? Pues salud nada más. Salud. Pero también sé que también tiene muchos cantos de cosas que hacen. Uy, sí, pero eso es más con tequilita. Bueno, cuéntame, ¿qué tal te parece?
¿Cómo lo Está muy sientes? rico, está muy suave. Sí, es suave. Es dulce, Es 100%. dulce. Eso no Pero se puede fíjate negar. que no sientes o sea, lo Sí. sientes, pero es muy relajadito. Sí, no es empalagoso. Y lo que me gusta es que es dulce, pero fresco. Porque hay muchos vinos dulces. Por ejemplo, bueno, tú estás en la región de Ontario, los ice wines son dulces, pero no es como lo que uno tomaría en un día caliente. Mientras que este es un dulce que sí, tú puedes estar en un día caliente en una terraza y te gustaría porque también es fresco, ¿verdad? Tiene como esa Sí. frescura. Está rico, ¿eh? Muy rico. Se no sienten es- las burbujitas. Sí, se sienten las burbujitas. Un poquito de acidez, pero es como agradable en el paladar y me parece que es buen es balanceado, es fresco y dulce y pues como te digo, a mí siempre me ha encantado. Lo descubrí una vez en un viaje a Roma y desde ese entonces ha sido uno de mis favoritos y me enamoré de él. Qué rico, está rico. Y bueno, yo diría que para acompañar siempre nos gusta hablar un poco de maridajes. Quesos, una tabla de jamones va muy bien con esto. Un prosciutto, un jamón serrano, pero una pizza, un calzón también sería bueno con este tipo de vino. Entonces espero que lo disfrutes. Gracias. Muy rico y es bueno aprender esto. La verdad, yo siempre he querido como aprender a catar vinos. Súper. Bueno, y estás en un buen lugar porque ahorita nos hablarás de tu historia migratoria. Algo que me encanta de Ontario, de Toronto, bueno, y la región de Ontario es la cultura de vino allá, ¿verdad? Niagara y todo eso. Bueno, entonces hablemos de tu trayectoria a Canadá. Cuéntanos un poco, tú eres mexicano, cuéntanos cómo llegaste allá. Bueno, yo soy mexicano de la Ciudad de México. Yo llegué a Canadá en 2013. Fui como estudiante de inglés primero. Hice un curso de 6 meses. Después hice un pathway. Después apliqué al college, un politécnico. Hice 3 años. Me gradué. Apliqué para el PWP. Y después fue elegible y apliqué para la residencia permanente y después la ciudadanía. Bueno, hablemos de la parte del estudio, porque muchas personas ese termina siendo el camino migratorio para Canadá. Sí. Primeras impresiones, llegar como estudiante. ¿Cuántos años tenías cuando llegaste? 20. Ok. ¿Cómo fue llegar de 20 años a Toronto? Hoy fue re loco. Yo quería experimentar eso. Siempre había querido estudiar fuera de México y para mí era como un sueño hecho realidad. Llegar era descubrir. Yo me sentía el explorador del mundo. Yo me quería comer todo Toronto. Y desde el momento en el que yo nunca había salido de México. Y desde el momento en el que yo pisé Toronto, vi ese monstruo de ciudad, esos rascacielos, yo decía, Dios santo, estoy aquí. A pesar de venir de Ciudad de México, que es una ciudad grande. Sí, pero es un contraste, porque Ciudad de México tiene la parte cultural, histórica, vieja, y Toronto es muy moderno. Y para mí era como, wow, como un Nueva York. Bueno, ¿y qué retos encontraste? ¿Qué fue lo más difícil de llegar? Uy, muchísimos retos, pero yo diría que el reto más grande fue la cultura. Okay. Que igual, o sea, no hay como una cultura como tal, sino es multicultural, pero adaptarme a algo muy diferente que era lo tradicional en México, lo católico, lo estar con los papis, la hermana y el idioma. Okay. El idioma fue fuertísimo. ¿Y tú migraste solo? Sí. Ok. ¿Cómo sentiste eso de llegar a un lugar nuevo? ¿Conocías mucha gente en Toronto? Estabas en Toronto cuando llegaste, ¿verdad? ¿Conocías mucha gente o fue llegar a hacer amistades de una vez? Pues no conocía a nadie, pero se dio la casualidad de que una de mis mejores amigas de ese momento de la universidad también se fue a Canadá y a la escuela de inglés. También entonces estuvimos en salones diferentes, pero la misma escuela. Entonces eso ayudó, que ya la conocía. Pero yo hice amigos. Bueno, súper. Y supongo que el estudiar también ayuda con eso, ¿verdad? Estar como en un campus universitario. Yo me acuerdo que para mí fue muy difícil en Colombia, digamos, después de volver, porque no tenía amigos de la universidad acá, mientras que los tenía. Entonces me imagino que eso también siempre ayuda, ¿verdad? Sí, los amigos son la familia que escoges. Y desde que yo toqué piso en el cole, yo empecé igual a socializar. Me da un buen de pena, la verdad, tengo que admitirlo. Pero yo dije, no me va a vencer. E hice un buen amigo. Y eso me ayudó muchísimo a no estar solo, a salir adelante, a soltarme en el idioma y a tener ese círculo de ayuda. Ok. Y bueno, entonces terminas tus estudios, sacas tu permiso de trabajo después de que te gradúas. ¿Cómo fue la transición? ¿Este era tu primer estudio o era una especialización? No, es que yo tenía 3 carreras toncas. Esta ya era la definitiva. Ok, está bien. ¿Y cómo fue la transición al mercado laboral?
Fue duro. O sea, duro en el sentido de yo nunca había trabajado así bien. En el college trabajé medio tiempo, pero realmente era, o sea, un trabajo haciendo quesadillas, irónicamente. Pero ya estar en el mercado laboral, ir a las oficinas, la entrevista, me ponía muy nervioso. Fue duro precisamente porque yo sabía que estaba preparado, pero no podía expresarme como yo lo hacía en mi idioma. Ok. Pero lejos de eso, fue muy, o sea, sencillo para mí. Me tardé aproximadamente como unos 6 meses en conseguir trabajo, pero sí estuve busque y no me dio por vencido. Bueno. Y ya hoy en día sigues involucrado en el mundo educativo, ¿verdad? Sí, Ok. sí. Y también se podría hasta decir en el mundo de los migrantes. Sí, correcto. Ok. Cuéntanos un poco de qué estás haciendo. Ahorita yo soy el Business Development Manager para Seneca Polytechnic y me encargo de Latinoamérica, países de habla hispana. Y principalmente una de mis responsabilidades es reclutar estudiantes de Latinoamérica para que vayan a estudiar ya sea pregrados o posgrados. Ok. Bueno, entonces cambiando un poco, hablemos de esa diferencia cultural. Tú nos hablaste un poco que era bien distinta. México más conservador. 100%. ¿Encontraste que México era la gente más amigable que en Canadá? ¿O cómo viste eso de la parte cultural de los canadienses? Si podemos dar ese título, porque en Toronto hay gente de todos lados. Sí. Pero ¿cómo encontraste la gente, digamos, anglosajona en Canadá? Pues mira, yo siento que sí, digamos, los mexicanos somos muy amigables, también los canadienses son muy amigables, pero son muy de respeta mi espacio, pinto mi línea y no lo invadas, pero voy a ser muy amable, respetuoso contigo. Okay. Esa era como la diferencia. Me acuerdo que una vez intenté interactuar con un grupo de soccer de LGBTQ y eran puros niños, niñas, era así como mixto, ¿no? Y yo me presenté y yo lo saludé de beso y la chica se hizo wow. ¿Qué haces? ¿No? Y yo, perdón, esa es mi cultura, así lo hago. Okay. Esas son las diferencias que cuesta trabajo a veces. Ok. ¿Y cómo ves desde la parte cultural la diferencia entre México y Canadá como miembro del LGTBIQ+? Hay un gap enorme. Okay. O sea, abismal. Ahorita México está creciendo bastante. Ha habido muchas mejoras, pero falta muchísimo. Y no solamente México, toda Latinoamérica. Entonces, Canadá es un país donde tú lo tienes todo, donde puedes ser tú, donde puedes expresarte, vestirte como quieras, hablar como quieras, pintarte las uñas, usar peluca y nadie te va a decir nada. Y si alguien llega a decirte algo que no pasa, tienes la certeza, la seguridad de que te van a proteger tanto la policía, tus derechos son respetados. O sea, yo me siento puedo ser yo sin miedo. Ok, qué bien. ¿Te sientes como más, no sé, aceptado o como más que puedes ser tú, como lo mencionabas, estando allá que como era antes? 100%. Okay. Siento que nadie me va a juzgar. No importa si yo voy caminando con la mano de mi novio en la calle o lo abrazo, le doy un beso, incluso con mis amigos, ¿no? La gente no voltea a verte ni nada, a diferencia de México. Okay. Que en su momento era muy así de que están agarrados de la mano como dos hombres. Okay. Entonces eso me siento puedo ser yo. ¿Y sientes que Latinoamérica está cambiando en ese sentido? Sí, aunque falta muchísimo, demasiado. Pero ha habido varios avances, he leído muchísimo al respecto y sí ha habido muchísimos cambios, pero todavía falta mucho. Y creo que es la idiosincrasia, es el pensamiento de la gente que todavía tenemos muy arraigado a la cultura, muy arraigado la figura patriarcal, que digamos para muchos funciona, para otros no, pero eso no es lo normal. Lo normal para mí es subjetivo, que es normal. Ok. Y obviamente pues como parte de tu trabajo tú sigues muy conectado con Latinoamérica, ¿verdad? Correcto. Ok, pues ahorita estás de viaje de negocios en Colombia y por eso es que tengo la oportunidad de verte. Y notas también esas diferencias, por ejemplo, de Colombia a lo que es Canadá. ¿Qué ves de lo positivo de esta cultura y qué ves como lo negativo, como comparándola con Canadá? ¿En cuanto a en general o en cuanto general, al LGBTQ? Sí, ambos. Pues bueno, Colombia es un país muy amigable, igual que México. De hecho, siempre he dicho que los mexicanos y colombianos somos los más parecidos. Eso es cierto. Me siento en casa cuando estoy aquí. Es un país 100% católico, igual que México.
Sin embargo, sí seguimos todavía pensando de una forma muy antigua, por así decirlo. No hace mucho, aquí en Bogotá me discriminaron por ser gay. Entonces, jamás en la vida me habían discriminado y me pasó aquí en Bogotá. No cambió el hecho de que yo amo a tu país y lo voy a seguir amando, pero ahí vi la diferencia. O sea, yo sigo viendo a Bogotá y a Colombia como un país muy progresivo, pero ahí vi el retroceso. Claro. Y tú sientes que a veces de pronto como que te habías acostumbrado a, no sé, a cierto nivel de confort y que uno sale de Toronto y tiene, bueno, no sé si ser más cuidadoso, pero tiene que entender que no es igual. Absolutamente, ¿eh? Y eso no solamente me pasa con, digamos, yo ser gay y expresar como soy, que nadie debería de cuidar quién es, pero me pasa con el teléfono, voy caminando, me lo pongo aquí atrás y es como de... Adolfo, no estás en Toronto, no estás en Canadá. Tienes que recordar que estás en Latinoamérica y todavía tienes que voltear. Pero fíjate que ha cambiado. No me siento tan inseguro como antes. Y lo mismo en México. Siento que conforme la gente sale de nuestros países, regresan ya sea de vacaciones y enseñan a su propia familia, a sus propios amigos, como que los educan, les cambian el chip. Al menos eso hice con mi familia. Y ahora mi familia es la familia más open-minded de todo el mundo. Eso es cierto. Yo me acuerdo que al principio, yo después de vivir en Montreal y ver que la parte social, que la parte racial, que la parte, sí, de identidad de género, tantas cosas eran tan distintas allá. Yo me acuerdo que yo llegaba acá y sentía mucha resistencia a los chistes que hacía la gente, a los comentarios que hacían las personas. Y yo sé que muchas veces no es como de malas personas, sino es que no tienen interacción. Exacto. Acá uno no interactúa con gente de la India, no interactúa con gente asiática como interactúa allá. Entonces, para uno como que se basa con estereotipos y cosas que allá uno como que no solamente se vuelve ofensivo, sino que uno sabe que no es así. Entonces yo me acuerdo que era como mucha resistencia al principio y tratar como de indoctrinar a mis papás a que no pensaran así, pero al mismo tiempo sí, yo creo que se va avanzando un poco y... Como que los contagias. Sí, como que los contagia a uno. Y sientes, porque a mí siempre me ha llamado mucho la atención en ese proceso de migración, que uno, pues cuando comienza desde cero, si no conoce mucha gente, de pronto tenías una amiga, yo también tenía un par de amigos que se habían ido a Canadá, pero no muchos. Tú sientes que pertenecer a una comunidad, como puede ser la comunidad LGTB, te ayudó en ese proceso como de socializarse o entrar, o es algo que ayuda. Yo me acuerdo que, por ejemplo, entrando a la parte laboral, el ir a eventos latinos me ayudaba porque me ayudaba, tenía algo en común con las personas allá. ¿Sientes que eso es algo que hizo como, no sé, tu experiencia de emigrar más fácil? Sí. De hecho, digamos, mi amiga se fue, ya se regresó, ya no aguantó. Y yo entré al college solo, sin conocer. Me tuve que mudar de Toronto a Oakville. Me acuerdo que yo estaba temblando, no sabía qué hacer. Pero yo dije, voy a hacer amigos. Interactué con una de mis mejores amigas en college, que es coreana, y nunca había aprendido acerca de su cultura. Ella me enseñó, me quitó los estereotipos, me enseñó muchas cosas que yo no sabía, como yo le enseñé a ella. Yo le decía te y yo la abrazaba y me decía, no, Adolfo. Y poco a poco, conforme convivimos, ella se fue acostumbrando a mí y yo me fui acostumbrando a ella. Y eso me ayudó muchísimo porque después ya éramos ella y yo y poco a poco nos fuimos abriendo al resto de los canadienses porque éramos los únicos internacionales de ahí. Claro. Y bueno, tú tienes la experiencia no solo tuya, sino que tú, tienes mucha experiencia con migrantes, les aconsejas a ellos en el proceso de migrar y todo eso. ¿Ves que migrando joven es más fácil que más adelante? ¿Cómo, hablando con ellos, qué experiencia ves? O que migrar como estudiante a veces lo hace más fácil. ¿Qué puedes contar de eso? Definitivamente el emigrar joven es un plus porque eres más adaptable, aprendes las cosas más rápido, eres más proactivo. Sin embargo, creo que la edad no marca una diferencia, puede costar un poco. Yo siempre les digo que si tienen esa meta, ese sueño, síganlo, pero planéenlo bien, que no va a ser fácil. Yo no me las vi fácil. Hubo momentos en los que yo lloraba. Literal estaba en mi cuarto y yo decía, pero ¿por qué no entiendo? Porque, o sea, a mí me costaba 20,000 horas estudiar algo que para los canadienses era así, ¿no? O más las presentaciones. Por eso siempre les digo, vayan preparados.
Y es un plan de vida, es una aventura, es la mejor aventura que van a tener, pero planéenlo bien. Pero métanse en la cabeza que no es fácil, de que no van a llegar y los canadienses van a decir, ay, tú vienes de México, tú de Colombia, tú porque eres latino, trabaja, aquí está un trabajo de CEO, ¿no? Okay. Es llegar y empezar desde cero. Y más a nosotros los migrantes nos toca un poquito más duro, porque tenemos que construir todo desde cero. Ok, sí, eso es cierto. Y con muchas personas con las que he hablado, siempre dicen que es como recondicionar el chip, que es como decir, bueno, yo de pronto allá era el jefe de marketing, yo de pronto allá tenía un cargo ejecutivo, pero acá es comenzar distinto, no tengo esa misma red que yo tenía y salir de esa zona de confort, ¿verdad? Exactamente. Y es como siempre también yo les digo, no sientan que están estancados, porque va a llegar un momento en el que puede que lo piensen, porque no van a avanzar, pero tengan en cuenta que están en un país diferente, están hablando otro idioma, no importa que tengan un acento, lo están logrando, están agregando valor a su carrera o están teniendo ese valor en una carrera. Entonces siéntanse orgullosos. Obviamente van a haber altas y bajas. Así es la vida. No todo es de color de rosa, pero sigan adelante. No dejen que eso los tumbe. ¿Y cómo has visto vivir una sociedad tan multicultural como Toronto? A mí me encanta porque me cambió a mí completamente el chip. México también es un país lleno de estereotipos. Entre nosotros nos burlamos, nos hacemos, echamos carrilla, como decimos. Y el estar en Toronto y convivir con todas estas nacionalidades, me di cuenta de que está mal hacer chistes acerca de razas, de preferencias sexuales, de las mujeres, de sexo, etcétera, ¿no? Entonces es algo que a mí me nutrió y también tuve la oportunidad de aprender de todas estas culturas sin salir de Canadá. ¿Te verías yendo a otro lugar, volviendo a México? Ay, fíjate que yo lo he pensado. Lo he pensado, me llama mucho la atención Europa, pero no lo hago por dos cosas. Ya no estoy jovenzuelo. Ya no estoy en mis 20s. Y no dejaré a mis amigos, que ellas son mi familia. Tengo un círculo muy bueno, muy sólido. Tengo hasta mi mamá adoptiva, que es colombiana, que es la mamá de mi roomie, su papá, su familia. Entonces, siento que eso me daría duro. Si lo llego a hacer es solamente por cuestiones profesionales, pero siento que no. Siento que ya Canadá es mi casa. México es para vacaciones, visitar a mi familia, pero ya no viviría lejos de casa. Ah, bueno, está bien. Y bueno, de pronto, para ya terminar, ¿qué les dirías a nuestros oyentes? De la misma manera que tú les hablas a los que estás aconsejando, sobre todo a aquellos que lo están pensando. Yo sé, no es una decisión que se toma un día para otro. Hay personas que obviamente lo quieren todo ya. Y hay otros que, como tú dices, tú lo planean. Pero aquellos que están como con esa duda, ¿cuál es el mejor consejo que Adolfo Moreno les tiene para planear este viaje, para planear este proceso? No se den por vencidos. Sean perseverantes. Si es su sueño, si es su meta, háganlo. Planéenlo bien. No dejen que nadie, nada les diga lo contrario, porque cada uno se pone el límite y el límite es el cielo. Entonces las oportunidades son infinitas. Uno mismo decide su camino y decide cómo hacerlo, pero planéenlo bien. Háganlo bien y tengan los pies bien aterrizados en la tierra y tengan en mente de que Canadá es un país que los va a recibir con los brazos abiertos, pero ustedes también tienen que abrir sus brazos. Es como tener el vaso vacío para estar dispuesto a que lo llenen de nuevo. Si alguien quiere seguirte en las redes, bien sea a nivel personal o a nivel del college, ¿dónde te pueden encontrar? Claro que sí, los mensajes son bienvenidos. Mi cuenta personal es Adolfo9126 y la cuenta de Seneca Polytechnic para Latinoamérica es Seneca-Latinoamérica. Mándanos un mensaje, haz tus preguntas, sin miedo. Súper. Bueno, con esto concluimos otro episodio de Vivir Afuera. Muchas gracias, Adolfo Moreno, por compartir tus historias. Un placer, de verdad. Tu corazón con nosotros. Y esto siempre nos recuerda que cada historia es única. Cada experiencia migratoria es única, como cada vino es único. Y es lo que queremos explorar en este podcast. De nuevo, muchas gracias por tu tiempo. Y a todos los que nos siguen, recuerden, nos pueden encontrar en Instagram, donde tendremos segmentos de esta conversación, al igual que otras. Vino e Migración, TikTok, Vivir Afuera. Cuéntenos un poco de qué les gusta, qué no les gusta, qué podemos hacer mejor, qué vinos catamos, qué consejo quieren que les demos.
Y bueno, acá seguiremos entonces la conversación. Adolfo, siempre un placer. Un placer. Salud. Muchísimas y mucha gracias. Suerte volviendo al frío de Toronto. Ay, ya no digas. Gracias.